Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por recibirme, como siempre les digo. Un abrazo muy sentido para cada uno, cada una. Bueno, la propuesta de hoy es hacer souvenirs, ya sea para bautismos, nacimientos, bodas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Son rosarios, crucifijos, cruces, como quieran llamarle. Son de última ultra moda. Muy fashion, sumamente coqueto. Cada vez son más elegidos. En las casas donde venden las perlas, los canutillos, también hay tejidos, también hay hecho en macramé, que este no es el caso de enseñanza, ¿no es cierto? Sino que es el tejido. Queda sumamente bonito y vistoso, fuera de lo natural. Como para un marcador de libros o de Biblia, ¿sí? Para aquellas personas que tienen lectura o que tienen un pequeño altar y quieren consagrar a su credo con un rosario de estos, a su virgencita, a su Dios, a su santito. Miren qué bonito que es. Para regalar como membresía a los invitados en ese evento tan especial como la llegada de un bebé o el día que lo van a bautizar. Sumamente coquetos y para nada complicados de hacer. Estamos imitando lo que sería el rosario tradicional, pero lo estamos haciendo en crochet con hilo 100% de algodón, porque el hilo queda mucho más bonito. También se puede hacer con lana, pero el hilo siempre es más vistoso y siempre va a tener ese aspecto de nuevo, aún con el paso del tiempo. Si esto agarrara roce, por ejemplo, se puede lavar perfectamente, que nada le va a pasar. ¿Sí? Y si lo van a vender y lo van a trabajar en serio, o sea, por cantidad, ya pueden también comprar bolsitas del mismo tamaño y los empaquetan de esta manera, poniéndolos aquí dentro, ¿sí? Para la venta, para exponer en sus comercios, en sus tiendas, en sus expoferias, en los lugares donde ustedes trabajan y venden. Es una nueva propuesta de trabajo, de adquisición, de algo muy bonito, muy vistoso y algo que les va a retribuir con mucho dinero. Porque lo pueden trabajar en serie, por cantidad, ¿sí? Por ejemplo, hacer paquetitos de 25, como hicimos los baberitos, que sería el mínimo para vender por cantidad. Después pueden hacer paquetitos de 50 y van viendo. Tienen que tener en cuenta que a la hora de cobrar van a calcular lo que gastaron en hilo, lo que gastaron en perlitas, lo van a sumar y lo van a multiplicar por 3. Y ese resultado es el que ustedes van a cobrar por un paquetito de 25, por ejemplo. El precio que yo les estoy dando, la cuentita que tienen que hacer, que es la regla de 3, cuentan cuánto gastaron en hilo en total y de perlitas o moñitas, cintitas, moñitas como estas, por ejemplo, pero de un color que combine, ¿no es cierto? O rositas rococó que también se compran o se hacen. Son muy fáciles de hacer. Lo suman y lo multiplican por 3 y después lo multiplican por 25 y eso es lo que van a cobrar, ¿sí? Y siempre van a salir ganando y siempre van a tener dinero extra para seguir comprando el material, o sea, el capital nunca lo van a perder, recuerden eso. Bien, paso a mostrarles. Vamos a usar para este hilo finito 100% algodón, no importa la marca, importa que sea finito. El color que ustedes quieran, porque hoy los rosarios se usan de todos colores. Yo hoy lo quise hacer blanco, pero lo pueden hacer en todos los colores que quieran, inclusive los colores de las perlas. Rosa, violeta, azul pastel, los colores que ustedes quieran pueden tejer el rosario, que no va a quedar mal. Por el contrario, van a quedar hermosos.
un hilo finito así. Para este hilo vamos a usar un ganchillo del 1.75 milímetros. Y para pasar la perlita necesitamos la aguja más finita que puedan conseguir. Yo acá estoy usando la número 7 para poder pasar las perlitas, ¿sí? Yo esta aguja la tengo de hace 1000 años porque yo era peluquera y sacaba las mechas para hacer los claritos y las mechitas por la gorra de plástico a las clientas, y le sacaba las mechas con esto, no lastimaba ni nada y sacaba mechas bien finitas. Bueno, con una aguja así finita van a sacar, van a poder pasar la perlita acá para después cuando estamos uniéndola con el tejido, que ahora les paso a mostrar. Tomamos nuestro hilo, acá tengo mis perlitas y otras cosillas. Tomamos nuestro hilo y hacemos un nudo deslizado así. Pasamos la hebra, la cruzamos un poquito y lo traigo hacia mí. Lo iba a hacer con hilo grueso para que lo vieran bien, pero preferí hacerlo con fino para que también vean lo delicado que queda. Hay que aprender a tejer con hilo fino y no hay que tenerle miedo. 1, 2, 3. El primero no lo cuento. Y voy a hacer 4 puntos altos. Contando con el primero nos quedarían 3 por hacer. Ahora tenemos 3 y ahora tenemos 4 puntos altos de 2 sacadas. Tiramos un poquito la lazada así, saco la aguja, agarro la finita, busco la perlita, ya la agarré. Y entonces ahora hacemos así. La pasamos. Soltamos la aguja fina, tomamos la que estamos tejiendo, agarramos nuestra anilla y hacemos un punto bajo acá. Y ya la tenemos prendida. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Estiramos un poquito y vamos nuevamente con la aguja finita. Tomamos de acá para asegurarnos que pase sin problemas. Tomamos así para no enganchar la hebra del medio y sacamos pelusa en vez de tejer la perlita, de pasarla. Hacemos un punto bajo y quedó sujeta. Nuevamente repetimos y hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Estiramos un poquito y otra vez vamos a agarrar una perlita. Introducimos en la lazadita y la pasamos. Tomamos el ganchillo que venimos tejiendo y vamos a repetir. Yo acá voy a tirar un poquito. Una vez que hacen el primero, el segundo les va a quedar espectacular, porque todo es práctica. Hacemos el punto bajo para asegurar y volvemos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Pasamos la última pelotita de esta serie. Hacemos el punto bajo, estiramos un poquito para empezar a tirar la colita de inicio.
la cual vamos a rematar, esconder bien atrás para que no nos moleste más. Unimos en la primera cadena de inicio 1, 2, 3, porque eran puntos altos y empezamos con 3 cadenas, con un punto deslizado. Y tenemos un cuadradito. Por ahora no dice nada. Giramos nuestra labor y acá vamos a levantar 3 puntos altos. 3 cadenas, perdón. Y ahora, adentro del huequito entre la perla y el primer punto alto hecho con cadenas, continuamos la serie de 4 puntos altos. Ahora pasamos otra vez la perlita. Ajustamos bien y hacemos un punto pasado, así. Levantamos la lazada y del otro lado de la perlita, ahí hacemos 4 puntos bajos, 4 puntos altos. Así. Giramos y nos vamos con punto deslizado hasta la primer punto alto, acá. Y empezamos nuevamente. 3 cadenas para el primer punto y restarían 3 puntos altos. Con este completamos los 4. Estiramos un poquito, buscamos nuestra perlita lo pasamos y nos vamos al otro lado de la perla y repetimos la serie de 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Hacemos un motivo más. De este lado tenemos que hacer 5 perlitas en la columna, porque es la parte más larga de nuestra cruz. Acá levantamos 3 y así va a ser hasta el final. Y los 4 puntos altos. Estiramos. Traemos nuestra perlita. Vieron que a veces uno mete mal y se engancha un poquito. Ahí lo acomodamos. Pasamos y otra vez del otro lado de la perlita hacemos lo mismo. 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Nos faltaría una perlita más. Entonces vamos a pasar con punto deslizado hasta acá, levantamos 3 cadenas, llenamos con 3, ponemos la perlita y hacemos 4 puntos altos y cortamos el hilo para rematar. Bien, acá tenemos nuestra columna con las 5 perlitas. Acá corté el hilo, después lo escondo bien y lo remato. Ahora vamos a trabajar acá. Vamos a hacer ambos extremos y después vamos a hacer la parte de arriba. Estos 3 lugares tienen la misma cantidad. Llevan 3 perlitas cada lugar. Aunque tengamos que cortar nuestro hilo para volver a comenzar, se puede trabajar divinamente, no es nada engorroso, nada con contratiempo, con dificultad. El primero, sí, somos torpes en lo primero que hacemos, pero después fluye. Así que a confiar. Su servidora no les dice mentiras, les dice verdad. Entonces, clavamos nuestro ganchillo acá en la primera cadena de inicio. Bueno, no quiere. Vamos a hacer que quiera. Y
y acá mismo levantamos 3 cadenas y trabajamos de igual manera. Adelante de la perla 4 puntos altos, con las 3 cadenas serían 3, así, y ya voy escondiendo el pedacito de hilo de inicio. Estiro un poquito y repito la operación. Estiro un poquito para ajustarla, hago un punto ahí, ya me voy perdiendo el inicio y acá hacemos 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Giramos la labor, pasamos con punto deslizado hasta llegar al primer punto y repetimos 3 cadenas y 3 puntos altos, completando la serie de 4. Estiramos, hacemos el punto de seguro, apretamos un poquito y continuamos la serie. 4 puntos altos. Si quieren hacerlo más grande, lo pueden hacer con puntos altos dobles, pero cuanto más delicado sea, mejor. Giramos, hacemos un punto extras para asegurar y cortamos nuestro hilo. Entonces acá tenemos la parte que atraviesa nuestra cruz. Ahora vamos a este sector. Después esos hilitos los escondemos bien. Voy a mostrar un motivo más porque ya se sabe cómo es la consigna de hoy. 1, 2, 3 y 4 puntos altos en total. En estos dos laterales y en el de arriba serían 2 vueltas de tejido lo que tejemos. Las 2 perlitas que nos faltan. Pasamos. Ajustamos. Ahí agarro el hilito de inicio porque ya queda apretadito y después lo remato bien, escondidito bien y no se zafa. 3 y 4. Giramos, punto deslizado hasta el primer punto, 3 cadenas y completamos con los 4. 2, 3, que lo hice en otro lugar, ahí, 4. Estiramos un poquito. Lo pueden hacer todo con restos de material. Yo estoy usando restos. No compré nada para esto, ni las perlitas porque ya las tenía. Restos. Ajusto y completamos con los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Como es el final, hago una cadena de seguro
y corto para proceder a esconder. ¿Sí? Ahora van a hacer lo mismo que hicimos acá, empezando aquí, 3 cadenas, rellenan con 3, pasan la perla, la aseguran y terminan con 4 puntos altos por 2 vueltas, o sea, 2 perlitas. Bueno, quedó terminada la primera parte de nuestro crucifijo rosario, o cruz, como quieran llamarle. Habíamos dicho que eran 3 lugares iguales, ¿sí? Todos los tomamos de acá, entre grupo y grupo de 4 es que vamos tejiendo siempre. Un lado es más largo, que lleva 5, y los 3 restantes llevan 3. Bien, ya rematé los hilos, los escondí, nada se nota, está todo sumamente prolijo. Volvemos a tomar nuestro ganchillo y nuestro hilo y nos vamos a meter al lado de la perlita, ahí en el primer punto. Y vamos a hacer la correíta de lo que sería nuestro rosario. Tres cadenas, 4 a lo sumo, ¿sí? Y nos vamos del otro lado y lo aseguramos con un punto bajo, así, envolviendo a la perlita. Vuelvo a mostrar 3 o 4 cadenitas en el inicio, como que lo envolvemos, como que lo abrazamos, ahí, un punto bajo. Apretamos bien para asegurar, giramos la labor y vamos a hacer un punto deslizado o 2 hasta llegar al medio, ahí, para hacer la correa. Y vamos a hacer tantas cadenas como querramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 para mí están bien. Estiramos un poquito y volvemos a ponerle perlitas. Esos ruiditos que sienten es mi perra, como no le doy corte, camina. Aseguramos, ¿sí? Y volvemos a tejer 16 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El largo que quieran. Como es para hacer un recuerdo, esta es muy grande, como es para hacer un recuerdo es que la correíta se la hago corta, porque por lo general va acompañada de una tarjetita como recuerdo de ese evento especial. Aseguramos la bolita y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La suma de cadenas que le hagan entre perla y perla, traten de que sean iguales, así hay una armonía. Y volvemos a pasar la pelotita o la perla. Pueden usar con canutillos también, hay transparentes, hay de colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para mí esta correíta ya estaría bien. Y voy a hacer 4 cadenas más. 1, 2, 3, 4. Cargo mi gancho con una lazada y en la primera cadena de esas 4 levanto una lazada a la misma altura. Cargo otra vez el gancho,
y levanto una lazada a la misma altura y estiro un poquito. Y otra vez. Cuando tengo los 4, los paso. Y hago una cadena para asegurar. Estiro. Este es el final de la correíta. Y le voy a poner una perlita. Queda como una semillita al final, un corazoncito. Es un detalle. Aseguramos y otra vez repetimos lo mismo que hicimos al principio. En la misma cadena levantamos 4 lazadas. 1, 2, 3 y 4. Aseguramos. ¿Sí? Y hacemos una cadena extra para asegurar bien nuestra labor y rematamos ahí. Solamente nos queda esconder nuestro hilito y perderlo. Yo después lo escondo bien porque como estoy con los brazos a distancia estoy incómoda. Y así quedaría nuestro rosario. No me digan que no es hermoso. Vamos a esconder bien el hilito. Es hermoso, hermoso, hermoso. Dios quiera lo puedan hacer, siéntanse bendecidas y bendecidos por lograr hacer cositas así. Tejer es como orar con Dios. Todo lo que crea en nuestras manos es estar con Dios, en la presencia de Él siempre. Espero que les guste, que lo puedan hacer, que lo puedan disfrutar, que lo puedan regalar, que lo puedan vender muy bien. Les mando un abrazo muy cariñoso con muchas bendiciones, prosperidad y salud para cada rincón donde tú te encuentres. Hasta el próximo tutorial.